el más 569-5304-3903. Y ya estamos con nuestro invitado en este viernes de entrevista en profundidad. Nos acompaña el diputado Andrés Yohanné, presidente de Amarillos. ¿Qué tal, diputado? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Bien, José Francisco, acá estamos justamente también en un Temuco, mirando por la ventana, de muy despejado, más parecido efectivamente, como te dijiste, a noviembre también acá. Sí, no, ayer no sé cómo anduvo por la zona allá, pero aquí granizo con escándalo no era muy parecido a noviembre. Aquí poquita agua, cayó algo pero poquito. Ya, buenísimo. Hoy, diputado, desde la última vez que hablamos, que no fue hace tanto, han pasado muchísimas cosas. Hay un pronunciamiento oficial de Amarillo a propósito del plebiscito constitucional, pero quiero ir un paso atrás. Quiero preguntarle cómo está viendo el panorama en general. Después vamos a ir a las razones particulares que tomaron ustedes como en el panorama, pero el punto de vista general, ahora que tenemos más información, que ya hay un texto definitivo, el 7 se entrega por parte del Consejo Constitucional, pero se están moviendo las aguas, están un poco turbulentas. ¿Cuál es su diagnóstico a propósito de esto? Lo que pasa es que nosotros estamos hoy día en Chile viviendo una situación muy difícil en el sentido que no nos estamos dando cuenta que la posibilidad de ser un Estado fallido está ahí. Ojo lo que estoy diciendo, porque el senador Quintana habló de un estallido social. La verdad es que no sé, sí, lo peor es que podemos caer. Si no resolvemos ciertas cuestiones de fondo en el país que tienen naturalmente mucho que ver con el tema constitucional, yo diría que nosotros vamos a tener un problema grave en varias materias. A ver, para ponerlo en sí, hoy día están saliendo 20.000 millones de dólares todos los años del país. La clase media dejó de percibir los últimos 5 años un 10%, o sea, gana 10% menos. Tenemos un problema de salud gravísimo, no solo por la crisis de la ISAPRE, sino que también 50.000 personas se mueren al año por lista de espera. Solo por dar una cifra, casi 350 personas en la Araucanía están en lista de espera, 650.000, perdón, imagínate. Un tercio de la Araucanía está en lista de espera. Tenemos graves problemas en educación. La delincuencia está desatada. Tenemos un problema de crisis migratoria. Las fronteras están absolutamente vulneradas. No hemos resuelto el problema el problema previsional. O sea, si tú te das cuenta, estamos haciendo agua por todos lados. Y la posibilidad de entrar en una crisis compleja, sobre todo porque no tenemos hoy día conducción política. La verdad, para decirlo en serio, no tenemos conducción política hace varios años, ¿no? El presidente Piñera también tuvo un problema de conducción política importante. Bueno, entonces, yo diría que tenemos una situación gravísima, con una polarización política, con un sistema de partidos fragmentados. La situación es grave. Y yo creo que no hemos caído en cuenta. No es que vaya a haber un nuevo estallido social, como dijo, si eso, es re fácil decirlo. Y es re fácil no hacerse cargo después de las cosas que uno dice. El tema, el diagnóstico que tenemos, y que tenemos hoy día es muy grave, porque lo que podemos caer es una situación de Estado fallido, como Venezuela, que es un Estado fallido, como Argentina, pero a diferencia de Argentina y Venezuela, con nosotros, es que son países que tienen recursos económicos importantes. Venezuela y Argentina son países, desde el punto de vista de recursos naturales, mucho más ricos que nosotros. Nosotros tenemos hoy día oportunidades con el litio, naturalmente el cobre, pero no se están aprovechando. Entonces, yo creo que ese es el panorama en términos... Por eso que el tema constitucional no es baladí, por eso que no da lo mismo, y por eso que, en el fondo, las personas tienen que darse cuenta, además, que hay fuerzas que van a disputar el 17 de diciembre, no cualquier cosa, sino que un modelo de sociedad para dónde vamos. O sea, hoy día el Partido Comunista dejó claro algo que sabíamos que era así, yo lo había señalado hace tiempo, y me habían dicho, me acuerdo que Lautaro Carmona dijo, bueno, que tal vez el fantasma Andrés Yohanné habrá andado en el Consejo del Partido Comunista, en el Comité Central, porque está diciendo lo que nosotros estamos pensando. Bueno, pues sí, es obvio lo que iba a decir y iba a hacer el Partido Comunista, pero lo que el Partido Comunista plantea, en el fondo, es una cuestión que es lo que ellos creen. No es que sea grave o no. Esta es la batalla de Chile, primero. El 17 de diciembre la ponen como una batalla. Segundo, que el modelo de desarrollo que ellos quieren es a la venezolana, a la cubana,
a la de Corea del Norte, que son los países que ellos, a los cuales ellos miran, ¿no? Digamos las cosas como son. Entonces lo que nos estamos jugando es eso, porque cuando ellos hablan de este asambleísmo constitucional que pretenden, si es que pierde la posibilidad de aprobar o estar a favor de la Constitución, ellos van a entrar de nuevo en un asambleísmo constitucional hasta que en definitiva nos lleven a una situación muy compleja como la que tuvimos hace un año atrás, el 4 de septiembre, donde efectivamente ellos lo que pretenden es este populismo constitucional que se instale en la esfera pública. Y ahí, diputado, respecto a un concepto que mencionó anteriormente, que esta idea del Estado fallido, que también se escuchó a fines de los 90, inicio de los 2000 en Colombia, por ejemplo, donde tenían un grave problema con las FARC. Pero cuando uno dice estamos en presencia de un Estado fallido o vamos camino hacia o tenemos elementos, porque es difícil, uno de un día para otro no se transforma en un Estado fallido, pero hay elementos preocupantes de lo que hoy día hay. ¿Cuáles son los elementos más preocupantes? Ya mencionó lo de la falta de gobernabilidad, pero hay cosas que uno ve y dice, oye, aquí hay materias donde el Estado, que tiene recursos, tiene poder, bueno, simplemente no está pudiendo resolver cosas que tiene por prioridad y por encargo exclusivamente algunas, y quedan ahí a la deriva, y la ciudadanía busca alternativas, lo que también es muy grave. Ahora, este es un concepto original de un profesor de Heidelberg que se llama Wolfgang Merkel. Era profesor de Heidelberg, ahora está en Berlín. Wolfgang Merkel tiene este concepto que se llama Defektdemokratie. Él en la década del 90 generó una tesis que habían democracias defectuosas, y a partir de ahí comenzaba el proceso del Estado fallido. La democracia es democracia, no existe la semidemocracia, no existe la democracia y la no democracia. O sea, por ejemplo, ¿Venezuela es democracia? No es democracia. Una serie Ahora, existen democracias que son mucho más robustas, o como dijo O'Donnell, democracias de alta intensidad. Chile todavía sigue siendo una democracia de alta intensidad, con todo, pero Estados Unidos, en Europa, en fin, son las democracias así de alta intensidad, ¿no? Donde se respetan las libertades públicas y los derechos civiles, donde obviamente la libertad de prensa ni siquiera se cuestiona, la libertad de reunión y una serie de otros factores. Ahora bien, pero las democracias defectuosas empiezan de a poco a descender en escalones, y uno no se va dando cuenta. Uno se da cuenta cuando ya está en el fondo, como decía mi mamá. O sea, cuidado, hijo, con ir descendiendo, porque uno se degrada. Bueno, y finalmente eso termina en lo que él denominó estado fallido. Vale decir, donde el Estado ya no tiene control, no tiene el control de la esfera pública, no tiene el control de la sociedad. O sea, un Estado fallido es, por ejemplo, donde, por ejemplo, el narcotráfico finalmente termina dominando barrios o extensas zonas de algún país, como ocurrió en Colombia. La guerrilla tenía más de la mitad de Colombia, etcétera. Pero un Estado fallido también tiene que ver con un país que finalmente no se va haciendo cargo de una serie de situaciones que afectan a la vida normal de las personas. Vale decir, el Estado tiene como la primera función es garantizar la seguridad, pero cuando hablamos de la seguridad no estamos hablando solamente de la seguridad pública, sino también otro tipo de seguridad. Bueno, y yo observo que más allá de un estallido social o ese tipo de cosas, ¿no? Que yo no tengo miedo a la protesta, al contrario, creo que la protesta bien llevada en todas las sociedades modernas y democráticas es connatural a la democracia. No, lo que yo tengo es que finalmente un día terminemos cayendo a un nivel que sea muy difícil revertir esta situación de un país que tenía un horizonte. Yo creo que Chile tuvo en algún momento la posibilidad de ser un país desarrollado. Creo que todavía esa oportunidad está en algún momento, está más lejos, sin lugar a duda, ¿no? Pero los gobiernos de la Concertación demostraron que este país se puede gobernar con paz social y también con desarrollo, que son dos cuestiones fundamentales para que en definitiva un país se desarrolle.
Bueno, estamos conversando con el diputado Andrés Ioanné, presidente de Amarillos por Chile. Vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta vamos a seguir conversando con él porque hay mucho tema andando, está la discusión constitucional, el panorama político, así que volvemos en un par de minutos con más Llegó la Hora. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. Bien, seguimos conversando con el diputado Andrés Ioanné, presidente de Amarillos. Diputado, ustedes tomaron una definición a propósito del proceso constitucional. Se hace más lógica la decisión que tomaron después de este diagnóstico y del peligro que está enfrentando nuestro país. Pero ¿qué fue lo definitivo o lo que ustedes vieron en su análisis para decir, bien, vamos por el a favor, vamos a poner nuestro capital político en esto? Entre otras cosas, porque uno de los puntos que dice, oye, la Constitución tiene esta norma del 5%, y que es un problema, ¿verdad? Pero eso habla también, y aquí doy mi opinión, que habla de vocación de mayoría, ¿verdad? Es que a pesar de que exista la norma, bueno, es que hay que ganar un espacio y quieren ser más, no es que sea una cuestión pétrea y que esto vaya a ser así para siempre. ¿Cuál es su opinión? Yo primero quisiera hacer un breve recuento. Nosotros estuvimos por el rechazo, o sea, nos llamamos amarillo, pero tuvimos decisión. Después nos metimos en la discusión constitucional y contribuimos a los 12 bordes o lo que se llamó las bases constitucionales. Luego dijimos, nosotros fuimos los de los expertos, ¿te acuerdas, José Francisco? Que lo discutimos muchas veces y lo conversamos antes que esto avanzara y nos dijeron de todo. Decían que era antidemocrático. Y que decían que era antidemocrático, y nosotros ¿qué decíamos? Decíamos, mire, pero esto así se han redactado las constituciones europeas, lo ha hecho expertos parlamentarios, en fin. Después estuvimos el 12 de diciembre en la firma. Y después nosotros nos involucramos sin tener, naturalmente, consejeros, porque no éramos partido cuando se elegían los consejeros todavía. Nos involucramos en tratar de mejorar el texto. Y yo voy a ser súper claro, porque en esto hay que decir la verdad, hay que la verdad por delante. Nosotros hicimos esfuerzo con la centro derecha y, digamos, el Partido Republicano, Chile Vamos al Partido Republicano, de conversar con ellos. Pusieron sus expertos con los nuestros, con Gonzalo García, con Sarko Lucy, que son dos personas, ambos están doctorados en Derecho, en Universidad Europea. Gonzalo en España, Sarko en España, y Gonzalo en Alemania. Y tratamos de hacer lo mismo con el PPD y con el Partido Socialista, y eso no fue posible. Y no fue posible, y ahí está. Porque ahí está la posibilidad de lo hicimos, tratamos de hacer muchas veces, y ellos no se dieron a eso. Tengo la mejor impresión de Paulina Bodamich, que yo estoy segura que hizo un esfuerzo, pero parece que no fue escuchada al interior de su partido. Yo creo que Jaime Quintana también algún minuto lo pensó, pero tampoco creo que había fuerza. Yo creo que la centroizquierda, ese tipo de centroizquierda, porque yo reivindico la centroizquierda, ¿no? Sobre todo la de la Concertación. Yo siento que esa centroizquierda está atrapada en el gobierno, objetivamente está atrapada en el gobierno, tiene cargo en el gobierno, tiene ministros, tiene funcionarios, pero también está atrapada fundamentalmente por lo que es el Frente Amplio y el Partido Comunista. Y yo quiero decir una cosa aquí. Este país tiene que rápidamente mejorarse de la polarización, porque lo que ocurre en Chile es una cosa que es una burbuja que no está en otras partes. Yo estudié en Alemania, me van a disculpar, pero en Alemania hay dos partidos, y Alemania tiene una democracia de alta intensidad, y hay dos partidos que están proscritos, que es el Partido Comunista y el Partido Nacional Socialista. Y aquí en Chile tenemos por una parte el Partido Comunista, como digo yo, que no le da lo mismo, parece, la violación a los derechos humanos que hay en Corea del Norte, en Venezuela, en Cuba y en otros países. Y tenemos por otro lado al Partido Republicano, no todos, pero por lo menos una parte importante del Partido Republicano, que reivindican la dictadura de Pinochet, que reivindican el golpe de Estado. O sea, por Dios, en Alemania nadie reivindica ciertos elementos de la historia que son una vergüenza la historia, ¿no? Tanto la Alemania, lo que fue la Alemania del Este, como fue la Alemania del Oeste. Entonces, yo creo que nosotros en Chile tenemos rápidamente, por eso que aprobar la Constitución es importante, porque es terminar con una parte de la historia que yo creo que nos divide. Bueno, nosotros tuvimos en esos procesos, y creo que lo que fue la centroizquierda más democrática, ¿no?, nos cerró la puerta. Luego de eso, ese es el proceso. Pero ¿por qué en definitiva tomamos la decisión? La decisión la tomamos porque finalmente en el análisis que hicimos del proyecto constitucional, este proyecto constitucional es mejor que la actual Constitución.
y por lejos que el proyecto anterior, o sea, y eso está fuera de toda discusión. Primero, porque tiene las 12 bases constitucionales, que son el fundamento de la democracia representativa o liberales. Segundo, porque la mayoría del texto, cerca del 80%, viene de los expertos. Tercero, yo escuché el otro día, o leí el otro día a Jorge Correa Sutil cuando decía que bueno, que cómo era esto, que además la mayoría del texto constitucional, o no la mayoría, pero una parte importante del texto constitucional venía de la Constitución del 80, pero lógico, porque además la Constitución del 80 recoge una tradición constitucional anterior y la Constitución del 25 recoge una tradición constitucional. De hecho, nosotros tenemos elementos en la Constitución actual que vienen del siglo XIX, de los primeros ensayos constitucionales. Entonces, el que haya elementos de la Constitución del 80, pero por favor, si nosotros estábamos en una Constitución que estaba en un contexto democrático. Bueno, pero primero esta Constitución avanza en varias materias que creemos nosotros, en materia política, en materia de centralización, en materia de medio ambiente, que de alguna manera nosotros creemos que es mejor que la Constitución del 80. ¿Que pudo haber sido mejor, pero es muy difícil tener una casa común. Es muy difícil, ya no vamos a tener casa común. Aunque tratemos de redactar 10 constituciones más, aunque tengamos 10 procesos más, no vamos a tener casa común. Está claro eso. Y por tanto tenemos que tratar de quedarnos con una constitución que sabemos que es mejor que la actual. Por otra parte, cierra el momento constitucional, supera la constitución anterior, y la constitución tiene para mí, y eso es así, un origen espurio, más allá de todas las reformas que se le hicieron, cierra eso y partimos en historia nueva preocupándonos de los temas que te acabo de decir: delincuencia exacerbada, crisis migratoria, problemas de la salud, de la educación, los que acabamos de relatar que tenemos en Chile, porque si no los enfrentamos, Chile tiene la posibilidad de terminar un Estado fallido. Y terminaré con un populista presidente el día de mañana. Y un populista presidente el día de mañana nos arrastra naturalmente a una debacle institucional que va a ser muy difícil volver. Entonces, dado todos esos antecedentes, nosotros hemos sido responsables políticamente, hemos estado, nunca hemos dejado votado el tema constitucional, nunca. Y yo llamo la atención en eso. ¿Qué pasó con la firma el 12 de diciembre? ¿Qué pasó con aquellos que firmaron el 12 de diciembre? ¿Qué pasó con Vlado Milosevic, con Álvaro Elizalde, que salieron ahí en las calinatas del Congreso? Háganse cargo de esa foto, porque es re fácil salir en esa foto y aparecer en los medios de comunicación, en el flash, portada en los diarios. Bueno, ¿y después qué pasó eso? Ese es el problema que yo creo que a veces tenemos. De la política es demasiado esa política placebo, ¿no? Que creemos que nos vamos a mejor, que no estamos con esas imágenes, pero finalmente no tienen fondo, no tienen contenido. Nosotros no. Nosotros firmamos ese día y hemos seguido el proceso y nos hemos tomado una reflexión importante, hemos hecho una reflexión importante. En esa reflexión también hemos tenido una discusión, pero fraterna, al interior de Amarillo, donde hay familias socialdemócratas, familias liberales, familias humanistas cristianas, y por tanto en eso finalmente llegamos a la convicción que vamos a pedirle humildemente al país que vote a favor de la nueva Constitución. Y ahí, cuando hablamos del escenario en la centroizquierda, particularmente el rol del socialismo democrático, la democracia cristiana también, cuando uno lee los comunicados, queda la impresión de que el estándar que le están fijando al proyecto constitucional ahora es completamente distinto al que estuvieron dispuestos a aceptar en el de la Convención Constitucional. Así es. Y uno, presumiendo buena fe, ¿cómo se explica, verdad, que antes bastaba que se nombrara el Estado Social y Democrático de Derecho para decir, mira, ya estamos listos, da lo mismo lo demás, y ahora que era una parte de las bases, no sea suficiente y siempre se le pida más? Y después, de hecho, la declaración de la presidenta del Partido Socialista dice, no, es que no satisface mis estándares personales, o las expectativas personales, perdón, que es un criterio al menos arbitrario para el resto del país, ¿verdad? Pero ¿por qué se cambia tanto en tan poco tiempo? ¿Cuál es la vara con la que se mide una constitución que supone que es una regla y que no es el resultado final? Simplemente, bueno, vamos a jugar en esta cancha que puede ser modificada constantemente, que puede dar resultados distintos, es decir, no garantiza ni un resultado ni para bien ni para mal, pero el estándar de las reglas que a mi juicio se están poniendo están siendo muy distintos. ¿Por qué? ¿Por qué se están produciendo esos efectos?
Dos cosas. Primero, yo creo que este proyecto para estos partidos, yo la verdad cuando quieran puedo tener un debate ideológico con ellos, porque ellos reivindican a la centroizquierda, yo reivindico a la centroizquierda de verdad. Mira, la democracia necesita valientes. Para ser demócrata hay que ser valiente. Porque la democracia, me guste o no, para la democracia, para defender la democracia hay que ser valiente. Venga esa discusión de donde venga, en el sentido de que el día 7 de mayo la derecha gana las elecciones. Y así es. Por eso nosotros decíamos, tengamos expertos, pero nos dijeron de todo. Porque creemos que las constituciones no pueden ser de momento solamente. Pero bueno, esa era la regla. Bueno, ahí está. Yo creo que en ese minuto los partidos de gobierno no sentían que este proyecto no era suyo. Y sienten que este proyecto no es suyo. Como no es suyo, finalmente terminan estando en contra. Entonces hoy día la verdad que nosotros reivindicamos el centro político. No porque esta constitución haya sido fundamentalmente escrita por mucha gente de derecha, pero quiero decirte que el 80% más o menos de lo que es esta constitución la escribieron los expertos. Por tanto, y mucho de eso también de la constitución viene de la constitución del 80 y de antes. Yo creo que aquí hay una voluntad irresponsable políticamente. Yo creo que aquí no están entendiendo cuál es la cita con la historia. Yo creo que aquí no hay altura. Mira, yo siento que los partidos están siendo además con una fuerza centrífuga muy grande de parte del Partido Comunista. El Partido Comunista tiene una capacidad de veto impresionante. Y me parece muy parecido a lo que fueron, en otro contexto, a lo que fue el gobierno de la Unidad Popular, en el sentido que habían fuerzas que había que ponerse de acuerdo en todo. Yo cuando gobernó Elwin, Frey, Lago, Bachelet 1, no sé, o sea, nunca se estuvo siempre de acuerdo en todo. La concertación tenía diferencias, pero finalmente se llegaba a acuerdo, pero no porque uno tuviera capacidad de veto. Yo creo que el Partido Comunista tiene capacidad de veto y de alguna manera termina tensionando. Lo paradójico es la democracia cristiana, pero yo creo que la democracia cristiana está atrapada hoy día en una situación compleja. Lo digo con mucho dolor. Yo fui militante demócrata cristiano 84 años, sigo siendo humanista cristiano, y quien quiera, cuando quiera, donde quiera, tengo un debate a partir de eso. Yo fui el último secretario ejecutivo del último Congreso Ideológico de la Democracia Cristiana, el 2007, y el último Congreso Ideológico de la Democracia Cristiana se supone, porque para eso y según estatuto, es el que guía el accionar ideológico de la democracia cristiana. Y te quiero decir que en ese Congreso Ideológico no se respeta nada. De partida el derecho a la vida, el propio Congreso Ideológico te reivindica, está en contra del aborto, está el derecho a la vida, una serie de otras cosas, pero bueno, cada uno tiene que hacerse cargo y por tanto yo creo que están atrapados. El problema es que la situación hoy día, la realidad es otra. Yo me pregunto, ¿qué pasa si hoy día las encuestas dijeran que el a favor tiene un 70 y tantos %? ¿Cómo hubiera reaccionado el PPD? ¿Cómo hubiera reaccionado la democracia cristiana? ¿Cómo hubiera reaccionado el Partido Radical, el Partido Liberal? ¿Cómo hubieran reaccionado ahí? ¿Cuál hubiera sido su decisión? Yo creo que la democracia es para valientes. Así como nosotros estuvimos contra el rechazo y rompimos una cuestión que para muchos era cómo nosotros íbamos a estar con los partidos de derecha. No, nosotros no estábamos con los partidos de derecha, nosotros estábamos con Chile. Estábamos con el mundo mapuche que está aquí en la Araucanía. Cuando un loco me dijo, nosotros vamos a estar, y creo que te lo conté, sí, José Francisco, nosotros vamos a estar con el rechazo porque no queremos dejar de ser chilenos. Mientras otra gente ahí en esa convención tenía unas divagaciones de un país que no existía. Bueno, ese país se lo compró los mismos que hoy día están por el en contra, y la verdad es que son las mismas fuerzas. Al final, fíjate que van a ser las mismas fuerzas. Lo que pasa es que la situación es difícil, porque la gente está cansada, porque el tema constitucional tiene agotado, pero yo a eso le digo a las personas, ojo, cerremos la hora mejor. Cerremos la hora porque si no el Partido Comunista ya advirtió que esta es una batalla y que lo que ellos quieren es un modelo de sociedad a la venezolana, a la cubana y a como Corea del Norte. Y esto no es demagogia, por favor. Lo debato con quien sea, porque ellos nunca, cuando hay... O sea, ellos defienden
Ellos defienden el chavismo y el gobierno de Maduro. Hoy día no van a haber elecciones libres. Están proscritos los partidos, en fin, en Venezuela. Se suspendió la primaria de la oposición. Que defiende el PC chileno. O sea, a ellos les gustaría eso. Y esa cuestión, ellos no van a dejar de bregar hasta llegar a eso. No, y además una cuestión como de análisis y las respuestas que dan algunos, pero hay dimensiones distintas en las que uno puede llegar a acuerdo con personas que piensan distinto. La discusión constitucional es mucho más general, es de las reglas comunes, básicamente verdaderos mínimos civilizatorios, donde se va a jugar el juego de la política y por tanto en las reglas comunes uno puede estar de acuerdo con un espectro político amplísimo. Eso no significa que dentro de ese juego uno tenga que estar de acuerdo con las mismas personas que ponen las reglas del juego. Es decir, dentro de esa disputa pueden haber peleas políticas, no van a ser coalición, no significa que van a ser el mismo gobierno. Es decir, y esos matices que son muy necesarios, muchas veces caen simplemente en la caricatura y es de, mira, son lo mismo, ¿verdad? ¿Vieron? Y una respuesta que deja mucho que desear, además, de gente que hace poco fueron aliados en el segundo plano. Por eso, mira, yo te digo una cosa y lo dije recién, yo por lo menos, es muy difícil que haga alianza el día de mañana con el Partido Republicano. ¿Y por qué te lo digo? Porque dentro del Partido Republicano hay gente que reivindica la dictadura de Pinochet y yo eso no lo acepto. No lo acepto. Y el golpe de Estado. Y seguramente mucha gente que me está escuchando no. Pero cuando quieren un debate de verdad sobre eso, sobre cómo se ve afuera Chile, y cuando hay respecto de esto, ahí está. Y por tanto tengo una posición política y ideológica, yo estoy instalado. Pero eso significa que yo tengo una libertad para decidir respecto de lo que estamos discutiendo ahora. Lo que estamos discutiendo ahora, como yo lo he dicho permanentemente, es una cita con la historia. Lo que estamos discutiendo es si en definitiva somos capaces o no, nosotros con madurez política, de dar un paso adelante. Y creo que estos partidos no han tenido la madurez. Creo que están atrapados, creo que están pensando en la elección municipal, porque es la misma coalición de la elección municipal. Por tanto, esa va a ser la coalición del gobierno, más un par de partidos que no está, pero va a ser la coalición de gobierno. Y se harán cargo de lo mal que lo han hecho además el gobierno, pero ellos están pensando en la elección municipal y yo creo que hay una fuerza centrífuga que es el Partido Comunista que además, bueno, más allá yo no voy a opinar mucho y ya tengo claro cuál es el modelo de desarrollo que ellos aspiran, pero que creo que ellos lo tironea a partidos que tienen una tradición democrática como el Partido Socialista, como el PPD, como el Partido Radical, como la democracia cristiana, que fueron base fundamental de la concertación, que fueron los mejores gobiernos de la historia de Chile, pero que parece que se avergüenzan de eso. Yo por lo menos no me avergüenzo porque yo fui parte de eso y la reivindico además. Bueno, estamos conversando con el diputado Andrés Joanet, presidente de Amarillos. Vamos a hacer la última pausa y a la vuelta seguimos conversando. Planteo el tema es: ¿se cierra o no el proceso constitucional? Y sobre todo, ¿qué significa que se cierre el proceso constitucional? Lo resolvemos a la vuelta de esta pausa, no se vayan. Y seguimos conversando con el diputado Andrés Joanet, presidente además de Amarillos por Chile. Dejé planteada la pregunta, diputado, respecto a: ¿se cierra el proceso constitucional? Algunos dicen que con el a favor se cierra, otros dicen con el en contra sí se cerraría, otros dicen, si se vota en contra queda abierto, otros dicen, mira, a favor, pero vamos a seguir discutiendo este tema. ¿Qué significa además que se cierre el proceso constitucional? Porque evidentemente las democracias discuten cuestiones constitucionales, eso no significa que sea un problema en sí mismo. Pero ¿qué significa que se cierre el proceso constitucional? Bueno, yo diría que con el a favor se cierra, eso está claro. Está claro, o sea, si gana el a favor se cierra y comenzamos naturalmente a un trabajo que va a tener una transición, porque vamos a tener que adecuar las leyes, vamos a tener que hacer un trabajo igual importante, pero se cierra. Y tenemos que tener la garantía que tenemos las 12 bases constitucionales, por tanto, tenemos una constitución que es mejor que la anterior, bien, se cierra. Pero si gana la en contra, vamos a tener algunos años en que no vamos a tener seguramente discusión constitucional, pero a la vuelta de la esquina, el Frente Amplio, o lo que se llama la izquierda populista radical, lo estoy diciendo el concepto de Chantal Mouffe y Néstor Lacroix, junto al Partido Comunista, van a abrir el debate constitucional cuando tengan una pequeña entradita, van a entrar con todo.
van a entrar con todo. Y eso puede ser una crisis, puede ser algún momento, se puede dar en cualquier momento. Y está claro que ellos están así. Hace años atrás, dos autores, un norteamericano y un italiano, Hart y De Negri, que son dos escritores, pensadores, sociólogos, vinculados a la izquierda populista radical, en su libro, en un libro que escriben, ellos hablan de que la forma de cambiar la realidad era a través del constitucionalismo, vale decir, de lo que ocurrió en Bolivia, de lo que ocurrió en Venezuela. Ellos plantean esa tesis está ahí. Ahí tienen que buscarla. La tesis está en el libro de Hart y de Negri, y es la tesis que viene hace muchos años. La tesis de cambiar el orden establecido a través de una constitución, y después de eso obviamente entran con todo y por tanto generan sociedades como la venezolana, que hoy día tiene una crisis social de un 92% pobreza, tiene una crisis que tiene más de 8 millones de venezolanos fuera de su país, una diáspora como nunca había habido en Latinoamérica. Bueno, eso es lo que aspiran, ¿no? Con el caso boliviano fue distinto porque si bien ellos también jugaron el tema, pero ahí como entró el tema indígena, hay otra discusión, pero también está, y lo estuvieron ahí, digamos, con, ¿no?, protesta, el Senado encerrado a cambio de que sacaran la Constitución y aprobaran algún artículo del 2005. Y la Constitución fue escrita en 4 paredes, a última hora en la noche, y ahí, bueno, ahí tenemos estado fallido a propósito de lo que discutíamos. Entonces, se cierra si gana la prueba. No se cierra si... a favor, ¿no? Si no se cierra, si el en contra, eso no se cierra. Lo dijo hoy día Lautaro Carmona. No lo digo yo, lo dijo Lautaro Carmona. Lo dijo el alcalde de Recoleta, Jadwe. Lo dijeron, clarito, no, ni siquiera fueron medio alambicados, no, clarito. Ellos van a la cuestión constituyente, al proceso constituyente, están en eso, que es el modelo de Hart y de Negri que está escrito en este libro que yo relato. No, y de hecho a algunos se le olvida porque han pasado muchas cosas en muy poco tiempo, pero a algunos no les gustaba la convención constitucional porque tenía algunas reglas, ¿verdad? Y decían, no, mira, esto no es una asamblea constituyente, entonces no es 100% democrática, y algunos criticaban precisamente desde la izquierda la convención misma. Y otra pregunta a propósito del contenido mismo del texto. ¿Cuáles son las cosas? Porque, perdón, una cuestión antes, que es que es verdad que las constituciones, como son reglas, tampoco es que entusiasmen en sí mismo a mucha gente, porque esto no es una disputa entre gobiernos que están preocupados de movilizar gente, no, son reglas, y eso es poco sexy, no es entretenido, la gente está un poco hastiada del tema constitucional, pero si uno tuviera que elegir 2 o 3 cosas que dijera, mira, esto es crucial y vale la pena votar a favor por estas cosas, ¿cuáles serían a su juicio? Bueno, a partida... Esta es una constitución que habla justamente de un Estado social y democrático de derecho. Esta es una constitución que se hace cargo de la descentralización. Para nosotros en regiones son muy importantes. Esta es una constitución que habla también de una modernización del Estado, donde obviamente va a haber mucho más control justamente en el gasto público, de los programas en el gasto público. Esta es una constitución también que va a lograr que vayan menos partidos en el sistema de partidos. Esta es una constitución además que regula bien el tema de la seguridad. Por ejemplo, el artículo 15, que me gusta mucho porque habla del terrorismo, clarito respecto al terrorismo, garantiza que en un país no puede haber terrorismo, o sea, en el país nuestro no puede haber terrorismo. No puede ser que tengamos terrorismo en Chile. Nosotros estamos en el lugar número 17 de terrorismo, ¿no? Para que la gente sepa, el número 1 es Afganistán, ¿no? Y el número 15 es Colombia, y Chile 17. Ahora, no le echemos la culpa solamente al presidente Boris. En el gobierno del presidente Piñera caemos al 18. Y en el gobierno del presidente Piñera caímos. Cuando yo era intendente acá, me van a disculpar, estábamos en el 68. Esa es la diferencia. Entonces, o sea, una constitución que se hace cargo de la seguridad. Es clarita en materia de seguridad. Muy clara en materia de seguridad. Yo por eso rescataría esas cuestiones que son fundamentales en esta constitución. Bueno, queda claro entonces el panorama. Vimos el
el plano en que está desenvolviéndose la discusión política. Vimos la decisión de Amarillo y también ahora razones por la decisión que tomaron. Andrés Joanet, diputado, presidente Amarillo, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición. Entrevista en profundidad en Llegó la Hora. Gracias, José Francisco. Bueno, un mensaje final para la gente que está dudando. Para la gente que está dudando y que tiene mi edad o son más jóvenes, en 10, 15, 20, 30 años más van a mirar para atrás. Si aprobamos esta Constitución, si votamos a favor de esta Constitución, yo aseguro que vamos a tener un país que va a tener por lo menos un horizonte, vamos a tener un horizonte posible. Pero si ganan en contra no vamos a tener ese horizonte posible porque va a estar muy abierto, pues. Y entonces en 10, 20 años más podemos estar como Venezuela. Y me dicen, no, pero Venezuela en 1990 era el país más rico de América Latina, pero por lejos. Tiene petróleo, tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Tiene una ganadería, una agricultura, tiene las playas en materia de turismo, las mejores playas, las mejores categorías de playas, Margarita, San Roque, tiene todo. Y tiene un 92% de pobreza. Nosotros no tenemos las riquezas de Venezuela. Y mire cómo está Venezuela. Los que tenemos memoria, sabemos cómo era Argentina de poderosa y rica frente a nosotros en los 70 y los 80. Miren cómo está Argentina con un 50% de pobreza, hoy día con la posibilidad de un populista y de un tipo que en definitiva representa también lo peor de la política de lo que fue el kirchnerismo. Eso es lo que tiene Argentina. Imagínense la decisión de Argentina entre lo peor y lo peor. Entonces, eso es lo que nos estamos jugando el próximo 17 de diciembre. Bueno, queda claro el mensaje entonces, diputado Andrés Joanet, muchas gracias nuevamente por habernos acompañado y nosotros nos vamos un poco antes porque le vamos a dar el pase a Deporte en Agricultura. Viene la transmisión de Chile contra México, la final del fútbol femenino en los Panamericanos, así que siga en compañía de la 92.1. Nos vemos, que esté muy bien.